Muy buena, es muy interesante y se trata de la iglesia, o sea, el objetivo es que la iglesia toda se convierta en una iglesia evangelizadora y una iglesia discipuladora. Amén, para que por favor vengamos los días viernes. Amén. Los días sábados vamos a estar en hora de la mañana, Martín madruga, viene y hay unos días que le ha tocado ya solita, pero esa es una mujer guerrera que le toque sola, acá viene y ora. Ella sabe que no ora sola, ya tiene el Espíritu Santo acompañando. ¿Cierto, Martín? Amén. Para que por favor vengamos, hagamos parte de estos momentos y situaciones. Yo voy a pedirle a mi esposa que venga por acá adelante y cuente un testimonio que nos ocurrió esta semana respecto de su situación de salud. Ella no sabía que yo le iba a pedir este favor, pero no. Hay que darle gloria y honra al Señor. Amén. La suegra y la nuera son tan unidas hasta para nacer, ¿sí? Es que estamos debidamente sincronizados. Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Bueno, yo aquí todavía ando con mi bastoncito. Te cuento que cuando tuve la cita con el ortopedista, la verdad, el ortopedista prácticamente me desahució, por decirlo de alguna forma, porque me dijo que definitivamente pues yo no iba a poder volver a trabajar con niños pequeños, que yo no podía correr, que no podía saltar, que no podía hacer muchas cosas. Y la verdad, pues eso causó en mí bastante desilusión, por decirlo de alguna manera. Pero miren que Dios es bueno, Dios es grande y Dios tiene control de todas las cosas. Resulta de que hace unos años yo le enseñé a una niña desde el preescolar. La niña creció. El año pasado ya yo estuve con ellos lo que fue 9, 10 y 11 enseñándoles, o sea, la tuve desde el preescolar y tuve la oportunidad de enseñarle a ella cuando finalizó el año. Resulta de que ella ya salió a estudiar fisioterapia y se va y me saluda, ella llega al colegio y me dice: hola profe, ¿cómo siguió? Y le digo yo: bien Lina, bien, pero la verdad si yo hubiera sabido que era peor la solución que la enfermedad, me había quedado igual, porque hermanos, ustedes no se imaginan los dolores tan terribles que dan en esa rodilla. Y me dice: ¿cómo así? ¿Y las terapias? Y dije yo: no, el médico me dijo que no podía mandarme terapia porque tengo una artrosis, o sea, que me descubrieron una artrosis y que no podía, que tenía que quedarme así y que me tenía que acostumbrar, que ya no podía ejercer como docente de preescolar, y que esto se me iba a pasar por ahí en 10 meses, pero que él no podía darme incapacidad, porque eso fue lo que me dijo el médico. Y me dijo: ¿cómo así? Eso no es así. Yo ya vi ese tema en las clases y eso de los meniscos es muy delicado, eso necesita una terapia. Y yo: sí mami, pero pues eso fue lo que me dijeron. Me dijeron: no, eso, espérense, verá, yo voy a averiguar. La niña se fue. Por la tarde estábamos almorzando, estábamos en la casa de doña Aura, cuando me ponen un mensaje en mi celular, pero creyendo que estaban hablando con Alejo. Y le dicen: hola Alejo, ¿cómo así? La mamá de la niña: ¿cómo así? ¿Qué fue lo que le pasó a Yami? Pero es que eso es muy delicado, eso es muy... No, eso no puede ser así, ese médico está equivocado. Y le digo yo, le coloco el mensaje a él: mira, la idea es, nosotros te vamos a dar el número telefónico de un dermatólogo que vio a mi esposo, porque mi esposo hace unos años se lesionó, también le dijeron que lo iban a operar, y él empezó a dar y se mejoró. Y la idea es que tú pidas la cita, nosotros vamos a pagar la cita, y ahí es donde viene todo, porque él no tenía necesidad. Días anteriores habíamos hablado con Alejo y le dijimos: amor, esto definitivamente va a tocar particular,
busquemos nosotros médico. Estuvimos buscando el médico de manera particular, pero la cita inicial costaba 140.000 pesos. Entonces dijimos, no, pues 140.000 pesos está muy costoso, no podemos, esperemos, confiemos en el Señor a ver qué pasa. Cuando nos coloca el mensaje y nos dice, nosotros vamos a pagar la cita para que la revise el deportólogo y le vamos a ayudar con las terapias. Y yo como que, gloria a Dios. Y llegamos donde ella misma me pidió la cita y me dijo, ve el miércoles, llévale todos los documentos que ese señor médico te pasó, porque la niña estaba indignada. Y le digo yo, bueno señora, yo llevo todos los papeles. Y sí señor, llegamos a la cita. Cuando el médico me revisa, hace ya casi 3 meses que he estado quieta, descubrieron de que he perdido fuerza muscular, o sea, si continuaba de esa manera, ya pues iba a pasar también a la otra pierna, porque todo el peso se le está dando a la pierna derecha. El médico dijo, no te preocupes, un médico con una calidad humana, la primera vez que yo llego a un médico y no me dicen que el problema que tengo es por gorda, porque siempre a mí me duele una uña y es por gorda. Y ese médico empezó y me dijo, no te preocupes, vamos a trabajar, vamos a empezar, este trabajo va a ser duro, pero lo vamos a lograr. Entonces, la gloria y la honra es para Dios, porque Él es el que hace y Él es el que tiene el control. Y mire que todo lo que hace uno en la vida, Dios está mirando a sus hijos con amor. Entonces, que Dios los bendiga. Bueno, y entonces vamos a orar por los niños para que puedan salir para la escuela. ¿Listo? Hoy van a estar con Kelly y con Miriam. ¿Ok? Amado Dios y Padre Celestial, ay Señor, te damos gracias por todos los niños, Señor. Ellos son el presente de nuestro país. Te pedimos por ellos, te pedimos para que tú los guardes, Señor, para que tú llenes su corazón, Señor, y que esta semilla, Señor, que hoy ponemos en cada corazón de ellos, Señor, sea germinada, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, Señor. Nunca quedará en saco roto lo que podamos enseñarle a los niños, Padre Celestial. Gracias, Padre bueno, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hijitos, pueden salir para la escuela dominical. Amado Padre Celestial, lleva la Biblia tranquilo, hijo, mejor todavía. Llévala. Bueno, ¿la quieren matar? Bueno, amadísimo Rey y Padre Celestial, Señor Jesús, gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Gracias, Padre Celestial, porque tú has hecho un llamado para tu pueblo, sobre nuestra responsabilidad como hijos tuyos, por favor, que misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alguien que me ayude ya estamos llevando. Qué bueno. Bueno, mis hermanos, les voy a pedir un favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. No quiero que me contesten la pregunta, pero sin embargo la voy a hacer. ¿La salvación se pierde? No me la contesten, solamente piensen. ¿La salvación se puede perder? Hay cualquier cantidad de procesos teológicos, estudios y teorías. Yo tengo una posición personal y en la mañana de hoy vamos a mirar los textos bíblicos que argumentan si la salvación se pierde o si no se pierde. ¿Y qué me dice? Sobre todo, ¿qué me dice la palabra? No es lo que yo piense, no es lo que yo interprete, sino lo que dice la palabra acerca de si la salvación se pierde o no. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, pero bueno, 12 es cortitico, ¿no? Es 6 versículos. Vamos a leer el capítulo 12 completo. Isaías 12. Isaías 12. ¿Estamos ahí? Amén, ya llegamos ahí. Listo. El que llegue el último me invita a cosas, a ver si así cae. Tampoco, no, hermana, ¿qué hago? No me ha funcionado. Insisto.
Vamos a leer entonces, Cántico de Acción de Gracias. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad a su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad sus nombres, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Me encanta ese versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mis hermanos, ¿qué es la salvación? Para poder nosotros entender si la salvación se pierde o no, pues tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es la salvación? ¿Cierto? ¿Qué es la salvación? Vamos a mirar. La salvación es lo que Dios ha concedido a la humanidad. Es una concesión, es un regalo, es algo que Dios ha entregado ¿a quién? A la humanidad. Está abierta para toda aquel que quiere alcanzarlo. Mire, Dios proclamó las leyes en la era de la ley para guiar al hombre a vivir y a que supiera qué es y cuáles son los pecados. Entonces, ¿para qué existió la ley? ¿Para qué existió Deuteronomios? ¿Para qué existió? Simple y sencillamente para que nosotros como hombres, como seres humanos, supiésemos cuáles son los pecados. ¿Listo? La ley no fue dada para salvación. En cambio, en este momento, en la era de gracia o en la era neotestamentaria, Dios hizo la obra de redención, ya no mostrando o exhibiendo qué es el pecado, sino perdonando el pecado del hombre. ¿Cuántos dijeron amén? En serio, ¿cuántos dijeron amén? Dios también preparó la salvación para los últimos días, que es lo que nosotros estamos esperando, de modo que seamos limpios y purificados de pecado. Y esa salvación está vinculada a un destino eterno que el Señor ha otorgado para aquellos que en Él confían. Y esa es la clave de ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Ese es el regalo, esa es lo que Dios concedió a la humanidad. Básicamente es lo que nosotros entendemos por gracia. Amén. Pero ahora vamos a mirar. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 10, verso 17, lo estaba separando ahorita por acá, aquí lo tengo. Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos hasta los fines de la tierra y sus palabras. Esto lo dice Romanos 10, 17. ¿Qué quiere decir eso? ¿La salvación de quién viene? ¿La salvación viene del ejercicio tuyo? ¿La salvación viene de lo bonito que usted habla o lo lindo que nos quedó la camisa amarilla a la hermana y a mí? No. Aunque sí nos quedó lindo, hermano. ¿Cierto? La salvación viene porque Dios la ha otorgado. La salvación es un proceso en el cual tú te has esforzado, algo que tú frotaste una lámpara y la pediste. No, la salvación es de Dios. Y lo que dice aquí que es por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde están contenidas los elementos para que nosotros alcancemos la salvación?
en la Biblia. No hay otro lugar. Es en la Biblia. No es en lo bonito que habla el pastor, no es en lo cultuosa que puede estar la congregación. Usted puede estar en un lugar así, claro, no estoy diciendo que en esos lugares o que ese tipo de personas no lo puedan hacer, pero lo que sí quiero es que ustedes entiendan que no nos debemos dejar engañar por aquellos que dicen que la salvación es de ellos, cuando la palabra nos está diciendo que la salvación es por la fe y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la Escritura la que nos da los elementos, es la Escritura la que nos muestra la forma. Amén. No es la interpretación propia, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es yo adoro a Dios a mi manera, no, eso no existe. Es la palabra la que nos enseña y nos muestra cómo alcanzamos la salvación. En consecuencia, si la salvación se pudiera perder, entonces la palabra está equivocada. Con esto resumo que según nos está diciendo la palabra, la salvación no se pierde. Ahora, eso tampoco es licencia para que entonces sacamos de acá lo que nos dé la gana. No. Mire, la salvación no se pierde. Si la salvación se perdiera, entonces nosotros cada cierta cantidad de tiempo tendríamos que seguir ofreciendo sacrificio. Jesús tenía que estar viviendo a cada rato para que lo crucificáramos. ¿Listo? Por eso la celebración que hacen algunas comunidades en Semana Santa, donde se lapidan, donde se crucifican, eso es llanamente un rito que en realidad calma a una conciencia, pero no da salvación. Esa no es la manera de imitar a Cristo. Amén. Mire, Dios hizo la obra de redención perdonando el pecado del hombre, y Él también preparó la salvación para los últimos días, para esta era en la que nosotros estamos viviendo. Nosotros debemos creer que en la Biblia, en lo que enseña la Biblia y lo que dice la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia en Efesios 2, del 8 al 10? Nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Un don de Dios. Oigo, que aquí tenemos nuestro primer punto. La salvación es un don de Dios, que no viene de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Estos versículos, se podría decir, es el resumen de toda la Escritura. Estos versículos, se puede decir, son el resumen de toda la Escritura. Dios crea todo por medio del verbo, nos enseña Juan, y el verbo nos dice la palabra, que el verbo es Dios y el verbo era con Dios, y que por medio del verbo todas las cosas fueron hechas. Entonces, Cristo, al ser Dios, es partícipe de los procesos de creación, y por ende Él es, no hay otra manera de la cual nos pudiese llegar la salvación, sino por medio de Él. Entonces, por ejemplo, miren, la característica principal de la iglesia. La iglesia es un ser vivo. La iglesia depende de Cristo, necesita de Cristo, y la iglesia siempre debe de estar arropada por la fe en Cristo Jesús. Nuestra fe debe ser Cristo-céntrica, no pastor-céntrica, porque igual yo también tengo que sujetarme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿por dónde viene? Pero entonces, ¿qué nos están diciendo estos dos versículos que encontramos? Sencillo, nos está diciendo que la fe y el arrepentimiento son dones dados por Dios, y ese es el primer punto. La salvación no se pierde porque la fe y el arrepentimiento son dados por Dios, y esa es una de las características que nosotros como creyentes deberíamos tener inscritas en lo más profundo de nuestro corazón.
Eso sí deberíamos tenerlo tatuado en nuestro ADN. La fe y el arrepentimiento no es simplemente un ejercicio al cual yo accedo. No, la fe y el arrepentimiento son dones dados por Dios. Dios es soberano. El hombre es responsable de sus actos. Y aunque ambas afirmaciones son verdaderas, nosotros debemos entender cómo funcionan estas dos posturas que a ratos parecen pues en realidad esas dos posturas se complementan. Sí, Dios es soberano. Si Dios tomó la decisión de otorgarte la salvación, el Señor no es hombre ni hijo del hombre para mentir o arrepentirse. Responsables de nuestro testimonio delante de los demás. Nosotros somos responsables respecto de nuestra fe de demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el fruto no es numérico, el fruto no es de cuántas personas están en la iglesia, el fruto no es de a cuántas personas estoy discipulando. El fruto es de mi forma de relacionarme, de moverme dentro de la sociedad y aún dentro de la congregación. A ese testimonio, a la manera en la que yo demuestro y participo en mi fe con mis actos. Allí es donde se reafirma la madurez espiritual. La madurez espiritual tampoco depende de cuántas veces en la semana usted ora o cuántos, bueno, sí, pero no. ¿Me puede entender? Sí, claro, tenemos que hacerlo. Pero hay gente que puede estar con las rodillas con callos y realmente nunca han aceptado a Cristo como Jesús su Salvador, como su Salvador, porque lo que quieren es aparentar tener el Espíritu Santo, pero en realidad no lo tienen. Y allí es donde está la clave. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios, por lo tanto, Dios es el poseedor de esa autoridad que nosotros reclamamos o pedimos. Hechos, capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente: y dije, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda común o inmunda entró jamás a mi boca. Aquí en este texto, de lo que nos está hablando, es de ese ejercicio de Pedro, cuando Pedro le baja en un sueño y entra una cantidad de animales y el Señor le dice, toma, mata y come. Y Pedro, desde su participación como judío, desde su fe como judío, tiene muy arraigado lo que leímos hace unas semanas atrás, ¿recuerdan? Acerca de los alimentos que no se pueden comer, ¿recuerdan? Que estuvimos hablando que el conejo no, porque rume, pero no tiene cascos, o sea, no tiene casco hendido, que el cerdo no, porque el cerdo sí tiene, pero su alimentación no, que el camello tan rume tiene, pero su comportamiento. ¿Se recuerdan cuando estamos estudiando? Bueno, pero en este momento tiene esa parte de la ley tan arraigado, que el Señor se revela y le dice, toma y come, y él dice, no. Pero no se refiere a la comida, no se refiere al alimento, es un ejemplo, una manera pedagógica del Señor hablar y manifestarse a Pedro para ayudarle a identificar que lo que Dios ha limpiado ya no se debe considerar inmunda. Que una cosa es el pensamiento y la interpretación humana y otra muy distinta, la obra de Dios en la vida del creyente. Amén. Pastor, pero es que mire, yo vengo a la iglesia y a veces me enojo con mi marido de tal manera que me da unas ganas de decirle Dios te bendiga. Sí, pastor, y la verdad es que mi pensamiento, lo que yo tenía en el momento para él o para ella no era tan santo, entonces que ya perdí mi salvación. No, pero en el momento en que lo estás reconociendo es tu oportunidad para mirar al cielo
pedir perdón y rogarle al Señor no volver a caer en esa misma situación de convivencia, de pecado. Amén. Entonces está claro, la salvación no se pierde. Sin embargo, eso no quiere decir que el creyente, por ser creyente, nunca peca, vamos caminando como en el aire y cada que nos levantamos se ilumina el cuarto y pajaritos cantan alrededor nuestro. No, eso es utópico, eso no es así. Nosotros, dice el Señor en su oración, no somos de este mundo, pero aún estamos en este mundo. Estamos separados del Señor, pero todavía estamos vestidos de esta material corruptible. Amén. Miren, el hombre cuando se arrepiente, y el arrepentimiento de pecados tenemos que entender que es una decisión que el hombre debe tomar. Hombres y mujeres estamos en el deber de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando el hombre no se arrepiente de sus pecados, no tiene el don de la fe, por ende no tiene el don de la salvación. Porque cuando usted viene a la iglesia pero no se ha arrepentido, usted está haciendo mentiroso al Señor. Porque está actuando como si fuese en sus obras y no, como lo está diciendo la palabra, que es en su gracia, en la gracia de Dios, no en la nuestra, en la salvación del Señor, no en la nuestra. Miren, vamos a dar un ejemplo. Desde el miércoles yo ya tenía escogidas, el Señor ya me había mostrado las canciones que él necesitaba para la alabanza para el día de hoy. Y me traje otro computador porque tiene unos procesadores y unas cosas que se suponen hacen mucho más rápida en comparación con este, que parece de juguete. Es más, les cuento, este aparato tiene apodo en la denominación, le dicen Hello Kitty por el tamaño. Esta cosa. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿en qué estaba mi confianza? Para el domingo tengo el computador que es bueno, porque tiene más cosas, porque es más rápido, porque esto, otro. Pero resulta de que falló. Pero resulta de que tocó reemplazar. Lo mismo sucede en nuestra fe. Cuando nosotros pensamos que estamos en la capacidad, que hacemos las cosas, porque las hacemos bien, porque es nuestro amor, porque es nuestro talento, que no estoy diciendo que sea malo. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Él, más que en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, sencillo, nosotros no tenemos. Nosotros estamos actuando según nuestras propias capacidades. Compartí además hace poco con una persona porque empezó a hablar empezó a enseñar y a predicar, y por alguna razón era como si yo no hubiera escuchado la predicación. Con todo el respeto que le acepté, le dije, hijo, voy a estar hablando de tal predicación, de tal pastor. Y me animó asustado. Como sí, bro. No sé por qué sabe, porque yo también veo ese programa. Y le explicaba yo, no está mal, no, y créanme, no está mal. Que uno vea una predicación, eso le inspire y le lleve a inscribir. Esto te inspira, eso te lleva a conclusiones. Me ha pasado infinidad de veces. Eso está bien que te inspire, pero hacer el copy page exactamente como la persona lo que va a hacer, no. ¿Por qué? Porque entonces no estamos hablando de la revelación del Espíritu Santo, sino de la revelación de TikTok. Mis hermanos, tenemos que entender, buscar entender más del Espíritu Santo de Dios. Que entendamos que es una necesidad de la iglesia. Necesitamos entender de la obra del Señor. Tenemos que buscarle más a Él. Tenemos que verdaderamente mostrar madurez espiritual. La salvación no se pierde. Eso es una verdad total y absolutamente cierta, pero nosotros tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente en el Señor para no estancarnos. Tenemos esa responsabilidad aún para el testimonio de las familias o familiares por los cuales oramos para que lleguen a los pies del Señor. Una muestra de ese crecimiento espiritual es, por ejemplo, cuando estamos leyendo la Biblia
y de pronto alguien nos lanzó una enseñanza y uno sabe automáticamente qué pena. Eso no es así. Aquí está una de las evidencias de la fe. Yo estoy seguro que les ha pasado. Filadelfia, para la gloria del Señor, siempre ha sido una iglesia donde se ha enseñado a la doctrina. Y aquí, cuando estaba Marta, cuando estaba Marta aquí, yo recibí palabra que después iban y la enseñaban en otra parte y yo decía, qué pena, la palabra no dice eso. En una ocasión alguien intentó regañarme cuando yo era un recién nacido en la fe, pero yo me lo interpreté, yo lo asumí para mí como un consejo, porque esa persona dijo que Dios hacía sección de personas y acomodó el texto de tal manera y leía versículos de tal manera que los torció y los en serio, a más de un despistado los llevó a pensar que el Señor hacía sección de personas. Yo, medio temeroso, me fui y me puse a leer los versículos y ya ves que esto aquí no cuadra. Y cuando se acercó esa persona, yo quise hacerlo con respeto, le dije que pena, disculpe, usted decía que el Señor hace sección de personas, y la verdad es que aquí tengo varios versículos que Marta nos ha enseñado, donde dice que el Señor no hace sección de personas, y este Señor me gritó, y me dijo, usted no se meta en lo que no le importa, usted es más que un portero, vaya, estudie lo que tiene que hacer. Y yo dije, ¿sabe qué? No me lo dije en mi corazón, no me lo voy a tomar por el regaño, me lo voy a tomar como un consejo. Y verdad, me puse a estudiar. Y gloria a Dios. Ese fue el mejor consejo que me han dado en toda la vida, aunque el que lo dijo no quería que fuera un consejo. Después de eso, me entraba a la universidad. La persona me dijo así, no se meta en lo que no le importa, mejor póngase a estudiar. Bueno, y me puse a estudiar. Mis hermanos, la mejor evidencia de un crecimiento espiritual es tener las herramientas para que un falso profeta no te enrede, para que un falso predicador no te mienta. Miren, ¿en qué se evidencia esa salvación? En la perseverancia. Y la perseverancia no es más que el testimonio de los santos, los que dan muestra de ser verdaderamente creyentes y aquellos que una vez conocieron la fe, pero no perseveraron en la fe, la verdad es que nunca fueron creyentes. Cuando estábamos aquí con el grupo de jóvenes, Elizabeth, Natalí, los hermanos Castillo, una vez estábamos en el culto de jóvenes aquí, y a modo de charla estábamos conversando, y uno de ellos, estábamos hablando de Daniel, recuerdo tanto, Daniel, y uno de ellos hablaba de la cuestión era cuando decidimos no contaminarnos del mundo, y uno de ellos, no recuerdo cuál fue, uno de los varones dijo, entonces, si yo escucho reggaetón cristiano, de tanto escuchar eso, ¿no será que llega un momento en donde dejo de utilizar la música cristiana de la música del mundo y termino en el mundo? Y una de las niñas muy sabiamente dijo, si eso le pasa a la persona, en realidad esa persona nunca fue creyente. Y eso me tumbó en mi mente y en mi corazón. ¿Se puede perder la fe? ¿Se puede perder la salvación o realmente nunca se ha sido salvo? Lo que nos dice la palabra es que la salvación no se pierde, y entonces porque hay quienes se apartan. Pero vamos a ver qué pasa, porque hay quienes se apartan. Primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19. Amén. Vamos a leer el 18 y el 19. ¿Ya están ahí, mis hermanos? La primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste, el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué?
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, y no todos son de nosotros. Sin embargo, en el versículo 20 nos dice que hay esperanza. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. No existen cristianos descarriados. Hay personas que nunca estuvieron en el carril. No existen cristianos descarriados. Hay personas que nunca estuvieron en el carril. Y créanme que esto para mí es doloroso. Es doloroso. Miren, hay cosas que se han metido tan suavemente dentro de la iglesia, se han metido tan suavemente, que cuando menos pensamos lo tenemos aquí en la sala de la casa y no nos damos cuenta. Hay un sincretismo religioso que nos está haciendo creer que un proceso de oración y de intercesión es tener una casa pegada a una carretera, un avión y un carro último modelo, porque el Señor, eso se llama sincretismo. Cuando hacemos una mezcla de fe que son del oriente, pero nos hacemos pasar como cristianos, que pena, mi hermano. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces Jesús fracasó, porque él no tuvo ni carro, ni casa, ni beca. De hecho, él llevó buen burro a Jerusalén, que él fracasó. Entonces Pablo, todos los apóstoles, en un fracaso. Ninguno alcanzó a tener digamos, un barquito último modelo, pues para decir que no puede tener carros. Ni que un barquito último modelo tuvieron, sino que murieron de formas atroces, torturados de maneras horribles. Al que mejor le fue a Juan, que lo cocinaron, sobrevivió y luego fueron y lo tiraron todo de nuevo en una isla. Cualquier mejor le fue. No, mis hermanos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No hay cristianos descarriados, hay gente que nunca estuvo en el carril. Pero entonces, pastor, nos dejamos allá. No, esto es contrario a lo que venimos predicando de la identidad de Cristo durante este año. Lo que queremos es que nosotros debemos orar para que se encarrilen en Jesús. Piensen en Job, que era un adorador impresionante, termina reconociendo que lo conocía de oídas, pero que ahora, después de lo que había vivido, ahora sus ojos realmente lo ven. Pues oremos para que esas personas que nunca estuvieron en el carril, ahora sí lo vean, y no solamente lo tengan por oídas, no solamente vivan una experiencia de Cristo Jesús, y no solamente escuchen. Amén. Miren, la salvación no se puede perder porque es la justicia de Cristo la que está puesta a favor de la iglesia. No somos nosotros los que nos aferramos al Padre, es el Padre el que no quiere soltarte. No somos nosotros los que escogimos a Dios, es Dios el que hace tiempo nos apartó para Él, solamente que en nuestra desobediencia nos negamos a escucharlo. Amén. En nuestra desobediencia nos negamos a escuchar el llamado que Dios está haciendo y nunca parará de hacer a su pueblo. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oye la voz del pastor, ¿qué dice la palabra? Que las ovejas, ¿qué? ¿Cómo? Dígalo duro. Escuchamos la voz y le seguimos. Mis hermanos, nosotros debemos tener y asegúrense de ser ese callado de
que lo tome y lo trae verdaderamente a la vida. Nuestro llamado, como lo dice el Salmo, no es acusar o señalar a aquellos que parecían ser sabios, pero que están apartados de la palabra. No es juzgarlos, es acercarlos. Nuestro llamado es tener compasión por aquel que tuvo la posibilidad de caminar en las cosas del Señor, pero que tomó la decisión de rebelarse. En algún momento nosotros fuimos rebeldes con eso. Miren, de esa misma manera que el Señor protege, de la misma que el pastor protege a la oveja de Jesús, protege a su pueblo del daño eterno. Obvio, nosotros sufriremos en la tierra. La palabra del Señor lo dice. Satanás quiere dañar nuestras almas y quiere quitarnos y arrebatar de las manos de Dios la vida nuestra. Y existen muchas, pero muchísimas razones para sentir temor aquí, en esta tierra, porque es el enemigo quien está gobernando. Pero si usted y yo tomamos la decisión real, cierta y concreta de seguir a Jesús, Él te da la vida eterna y por ende la seguridad de que nunca te va a soltar. Esa es una invitación a la cual tenemos que recurrir siempre. El capítulo que estábamos leyendo de Isaías, este capítulo es un himno de alabanza. Isaías, si miramos la interpretación de éxito que hace el mundo actual, Isaías fracasaría, porque su generación no lo escuchó y porque a su predicación nadie le hizo caso. Prueba de eso, aunque él habló, van a venir, nos van a sacar, nadie le hizo caso y el exilio se dio. Babilonia de todos modos entró y se lo llevó. Sin embargo, en ese capítulo hay una descripción muy gráfica del gozo de las personas cuando se sienten protegidos por el Señor. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la persecución sobre esta tierra, Jesucristo nos protege. Y en este momento, ahora, necesitamos, y es nuestra obligación, expresarle gratitud a Dios. Hermano, hermana, agradezcanle a Dios, alábele, hable a otros de Dios. Nosotros debemos alabarlo desde lo más profundo de nuestro interior, desde lo más profundo de nuestros corazones. Y definitivamente, sí o sí, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Escuchen a los hermanos que están pasando por problemas difíciles. Ore por la iglesia, camine en obediencia, apoye, dé, acompañe, camine, disipule, guía, sirva dentro y fuera de la iglesia. Sea ejemplo y testimonio donde quiera que usted vaya, donde quiera que el Señor lo ponga. Y demuestre que es fácil acceder a Dios. Muestre ese camino que es verdad, que es eterno, que es Cristo. Y no desmaye, no se canse de realizar la tarea a la cual el Señor nos ha dado. Pero sobre todo, ore por aquellos hermanos que parecen descarriados, porque ya quedó claro, que parecen descarriados, para que el Señor nos traiga nuevamente al redil. Iglesia, cuando ellos vuelvan, nada de que milagro de verlo otra vez por aquí, no, usted no sería. Cuando entren, les abrazamos, les amamos y les demostramos con acciones que hace mucho tiempo nos estábamos esperando. Amadísimo Rey y Padre Celestial, Señor, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti, amado Dios, la alabanza, a ti la adoración y la exaltación, Señor. Padre Celestial, que esta mañana queremos agradecerte, Padre Santo, porque has sido tu amor.